¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sosténnos en tu gracia, sosténnos en tu amor. Queremos ser los niños, que tú abraces, que tú cuides, que tú protejas. Como dice el Salmo, guárdanos como a las niñas de tus ojos. Danos a nosotros la gracia de perseverar creyendo, Señor. Danos la gracia de amar, de servir, de entregar nuestra vida por los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El señor arzobispo esta semana en su editorial, él saca semanalmente un escrito con las informaciones diocesanas, también propuso algo que a mí me sorprendió. Se los voy a leer incluso porque yo creo que es necesario escuchar esto tan profundo que nos propone el señor arzobispo. Miren el semanario de esta semana tan fuerte. Él lo ha titulado No es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir. Blas Pascal afirma en uno de sus pensamientos: Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. No hay que dormir durante este tiempo. Todo el año litúrgico y especialmente la Cuaresma y el Triduo Pascual nos ponen de presente y actualizan sacramentalmente el sufrimiento redentor de Cristo. Pero la agonía de Cristo se prolonga también en la persecución que siguen viviendo sus discípulos, en el dolor de los que padecen la guerra, el hambre, la enfermedad y la soledad, en las desgracias que produce el pecado en la sociedad y en tantas personas en particular. El pasado 3 de marzo la Santa Sede volvió a denunciar en Ginebra, ante las Naciones Unidas, la magnitud de la persecución a los cristianos. Es una realidad frecuentemente silenciada, pero los cristianos son hoy la comunidad religiosa más perseguida en el mundo. Los datos presentados son escalofriantes. Durante el año pasado, casi 5.000 fieles fueron asesinados por su fe, lo que significa que cada día martirizan a 13 cristianos. 13 cristianos. A ello se agrega una cifra todavía más inquietante. En este momento, cerca de 400 millones de cristianos en todo el mundo se enfrentan a la persecución o a la violencia. Si comprendemos bien esta información, no hablan de personas lejanas en Corea del Norte, en Somalia, Sudán o Nigeria que están muriendo, sino de hermanos nuestros, miembros del cuerpo de Cristo que están dando el supremo testimonio de la fe, hasta derramar su sangre. Son testigos de unos valores, de una forma de vivir que desafían la lógica del poder. El heroísmo de las víctimas no puede excusar la irresponsabilidad de estos estados, ni puede justificar nuestra insensibilidad. Mientras como una teoría insubstancial se proclama el respeto a los derechos humanos y a la libertad religiosa. El fenómeno es tan grave y se amplía con otras formas de persecución que también en días recientes el Parlamento Europeo ha aprobado por primera vez en su historia una resolución que incluye el término cristianofobia como categoría formal para referirse a todo acto de violencia, discriminación, hostigamiento o discurso de odio dirigido contra personas o símbolos cristianos. A esto se añaden otras formas más sutiles de persecución, entre ellas la marginación gradual, la exclusión de la vida social, arrinconando la fe al ámbito privado, lo que revela que la persecución contra los cristianos no viene solo de grupos extremistas, sino también de mecanismos institucionales. Sin embargo, hay todavía algo más profundo y grave. La persecución del maligno y la debilidad de la carne se hacen presentes de tantas formas en el pecado de los miembros de la Iglesia.
Esto puede configurar una descomposición espiritual que se manifiesta en cobardía para seguir el Evangelio, corrupción, abusos, divisiones, pérdidas de sentido de lo sagrado, desmotivación para la evangelización y decadencia moral en grupos y personas. Cuando se abandona la vida de la gracia, la oración y el propósito permanente de santidad, la iglesia se debilita por dentro y queda sometida a la lógica del mal. En este tiempo de Cuaresma, que nos ha presentado a Jesús en el desierto luchando contra el tentador, que nos ha descrito sus controversias con los escribas y fariseos para mantenerse en el plan de Dios, que lo muestran orando por sus discípulos para que el Padre los libre del mal, que lucha en el monte de los olivos porque siente que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, nos lleva a entender que no es tiempo de dormir. La cizaña fue sembrada en medio del trigo mientras los trabajadores dormían. A los apóstoles en Getsemaní, Jesús les pide vigilar. Estamos ante una batalla espiritual y pastoral de grandes proporciones. Por tanto, debemos estar despiertos, discerniendo en cada momento lo que Dios quiere, reconociendo con humildad nuestra fragilidad para no caer, buscando en la oración la gracia de no ser presa de los enemigos, apoyándonos mutuamente para tener la fortaleza de la comunión y la fraternidad, siendo solícitos y generosos con los pobres y necesitados, apoyándonos sobre todo en Dios, quien siempre sabe dar cosas buenas a sus hijos y en quien todo lo podemos. Este es el espíritu de la Cuaresma que nos une a Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. A mí me sorprendió fuertemente ese escrito del señor arzobispo, porque uno cree que ya no hay gente que muere por la fe, pero es que mueran 13 cristianos por día perseguidos porque son cristianos. Eso es sorprendente, sorprendente. Y entonces yo me hago la pregunta, si a mí hoy me fueran a asesinar por ser cristiano, ¿yo qué haría? Yo estaría tan convencido de Jesús que entregaría mi vida por Él. Yo estaría tan convencido que entregaría mi vida por Él. Yo creo que eso es una pregunta que debería de traspasar el corazón. Hay la historia de un niño mártir que a mí me sorprende mucho. No sé si han escuchado la historia de José Sánchez del Río. Incluso tiene una película que se llama Cristeros. ¿Quién fue él? Miren, nació el 28 de marzo de 1913 y murió mártir el 10 de febrero de 1928. Matemáticas, ¿cuántos años tenía el niño? 14 años tenía el niño. Y entonces muere en el contexto de la guerra cristera. José o Joselito se une a los cristeros que defendían la libertad religiosa en México. ¿Qué pasa? Joselito es capturado por los soldados del gobierno y lo obligan a renegar de su fe, a renegar de Jesucristo. Lo torturan, le cortan la planta de los pies y lo obligan a caminar con las plantas de los pies cortadas hasta el cementerio. Y lo único que este niño hacía mientras caminaba era gritar una frase: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y finalmente fue fusilado. Dígame si ese testimonio de un niño de 14 años no lo sorprende a uno.
Yo ya pasé hace mucho tiempo por los 14 años y yo no sé si yo a los 14 años hubiese sido capaz de hacer lo que hizo Joselito. Entregar la vida por Jesús. Nosotros estamos tan convencidos de Jesús, de que Él es nuestro Salvador, de que creeríamos que no estamos perdiendo la vida sino ganándola. Hay otra película, creo que se llama Silencio, y es la historia de unos misioneros que justamente les pasa lo mismo, pero la decisión es diferente. Véanse la película. Sí, Silencio. Es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, yo ante el dolor, y un dolor que me procuran por Jesús, yo prefiero decir, yo no creo en Jesús o apostato de Jesús para librarme del dolor. No me respondan, pero piénsenlo. ¿Qué haríamos nosotros? Renegamos de Jesús. Yo creo que tendríamos que estar muy convencidos de Jesús para ser capaces de entregar la vida por Él. Pero no solo pensemos en el martirio de sangre, que sin duda también es importante, pero pensemos en el martirio blanco. El martirio blanco es, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos privado de decir que somos cristianos o que creemos en Jesús por no ser señalados, etiquetados, juzgados o mal vistos? Si uno también puede hacer eso. No, yo a esta persona no le voy a decir que yo voy a misa todos los días o que yo voy a misa para que no me diga rezandero, ladrillero. Bla, bla. Uno también ahí puede renegar, bueno, eso no es renegar, pero de alguna manera uno sí puede ocultar a Jesús de su vida. Pues de un modo muy sutil, pero también puede pasar. Desafortunadamente eso está pasando en nuestros hogares. Sí. O, por ejemplo, ¿cuántas veces en casa no le hablamos de mi Dios a nadie? En ocasiones uno también se priva de eso. Nosotros, ¿por qué creemos? Nosotros creemos porque alguien nos habló de mi Dios. Si no, no estuviésemos acá. Nosotros creemos porque el papá y la mamá nos enseñó a rezar, porque nos habló cualquier cosita de mi Dios, lo que ellos sabían, lo que ellos podían, pero nos transmitieron la fe. Uno con el paso del tiempo va creciendo, va descubriendo nuevos modos y eso, pero ¿quién nos educó? El papá y la mamá o los abuelitos nos transmitían la fe. Pero nosotros hoy ya no estamos transmitiendo la fe. Incluso hay veces nos da pena y vergüenza llevar signos religiosos visibles. Hay veces nos da pena y vergüenza llevar una camándula, un rosario, un Cristo. Es que me tachan de tal cosa, es que me tildan de tal cosa. Apenas llega, uno los educa y va a misa con ellos pequeñitos, pero llegan a la universidad y ya. Pero hicimos la tarea, educamos, transmitimos la fe. El problema es cuando ni siquiera hacemos la labor esencial del ejemplo, o que en casa nunca le hablamos. Por ejemplo, a mí me parece paradójico que las personas dicen, no, yo no voy a bautizar a mi niño, que él tenga libertad y después él se bautice cuando sea grande. Pero entonces, ¿por qué no decimos lo mismo para un colegio? No, que el niño cuando grande, él desea ver si se educa o si él no se educa. Exactamente, o sea, y así un montón de cosas. Pues no hay que dejarlo todo a la libertad, alguien nos tiene que transmitir también. Respecto al bautismo, también un teólogo nos decía, y entonces, ¿por qué no dice no lo voy a alimentar? Para que cuando grande, él diga qué quiere comer. Si no lo alimento, se muere.
Lo mismo si no alimento el alma de ese niño, de ese bebé, también se muere ese alma. Exactamente. ¿Ven lo complejo de la situación? Bueno, hace tiempo que no les leo poesía. Hoy les traje 2 poesías. Una de Shakespeare. Nosotros a Shakespeare siempre lo conocemos por su literatura, pero por sus poemas. Y él tiene un poema bellísimo que se llama Días son las noches que te sueño. Mira lo que dice. Y tú, sombra que alumbras a otras sombras, si tus ojos que no ven reluces tanto, podrá lucir aún más tu dulce forma en plena claridad y en pleno campo. Pues si en la noche inerte tus borrosos contornos engalanan mi pupila, podrán embelezarme más mis ojos al verte a la luz viva de los días. El día es noche cuando no te veo, y días son las noches que te sueño. Les traje otro de Mario Benedetti en su antología poética, que se llama Arte Poética. Que golpee y golpee hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo. Que golpee y golpee hasta que el poeta sepa, o por lo menos crea, que es a él a quien llaman. Es un poema bellísimo sobre las palabras, que las palabras lo golpeen, es lo que quiere decir él, y que él sienta que esas palabras son para él. Uno en ocasiones cree que las palabras son para otro, y no, las palabras son para uno. ¿Te leíste el cuento con nostalgia y sin nostalgia de él? Léetelo. No, ese no me lo he leído. La noche de... Tiene otro precioso que llama La noche de los feos. Lo buscaré. Padre, que curiosamente eso que acaba de leer de Mario Benedetti tiene algo que ver con la primera lectura de Jeremías. Y que el Señor, a pesar de que hoy estaba triste, porque le hablaba al pueblo de Israel y nos habla también a nosotros, y no lo oímos, Él es el que más habla y sigue hablándonos hasta que volteemos el rostro y lo miremos y no le demos la espalda. Sí, es muy fuerte esa lectura de hoy de Jeremías, es un grito desgarrador de un padre, que dicen, pero yo los busco, pero yo les hablo, pero yo les grito, pero yo les mando profetas, pero ellos siguen empecinados en su corazón, siguen sin querer escucharme. Y muy fuerte esa expresión, me dan la espalda en vez de su rostro, en vez de su cara. Muy fuerte ese reclamo de Jeremías hoy, o sea, es un grito desgarrador. Hay una comunidad en Francia que se llama Taizé, se dice Taizé, y Taizé es una de las comunidades ecuménicas. ¿Saben qué es la palabra ecuménica? Ecuménicas son, a ver, varias, no. A ver, hay una diferencia entre ecumenismo y diálogo interreligioso. ¿Listo? Esa es una diferencia clara que uno nunca puede olvidar. No es lo mismo ecumenismo que diálogo interreligioso. Creo que ecumenismo se refiere a las 3 religiones que reconocemos el verdadero Dios, que son las religiones abrahámicas, el judaísmo, cristianismo y el islam. Es el que pueda en un momento llegar a una unidad. Es como, y está pues en el Evangelio, que sean un solo Dios, una sola fe, un solo pastor, un solo pueblo. A ver, eso que acaba de decir él es cierto para algunos teólogos que tratan el ecumenismo, pero para otros no. Algunos afirman que el ecumenismo es el diálogo con las religiones abrahámicas. ¿Cuáles son las religiones abrahámicas? Cristianismo, judaísmo y musulmanes o islam. Pero eso es muy complicado. ¿Por qué no se debería
esa es mi posición, ¿cierto? Esta es mi posición. ¿Por qué no se debería llamar ecumenismo sino diálogo interreligioso? Porque no tenemos doctrina común. ¿Y cuál es la doctrina común esencial del cristianismo? Jesús. Entonces, yo no estoy de acuerdo en decir que el diálogo con el judaísmo y con el islam es ecumenismo, pero ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? El punto pues de unión es el Padre, ¿no? Y claro, el Dios de los cristianos católicos es la Trinidad Santa, ¿no? Para los judíos es Dios y para los de Islam pues Alá, ¿no? Yo diría, es complejo como tú dices, pero si partimos de resolver la ecuación de cuáles religiones creemos en el Dios verdadero y cuáles no. Hay más o menos 3.000 y punta de religiones, pero de esas religiones solo 5 son grandes religiones porque tienen pues sus sitios donde congregarse, tienen sus pastores y tienen un credo, ¿no es cierto? Que son judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduismo y taoísmo, ¿no? De esas, solo sí, 3 reconocemos el Dios verdadero. Los hindúes adoran, por ejemplo, las vacas o un mandril, ¿no es cierto? El taoísmo adoran el camino, pues las abstracciones, ¿no? No el Dios verdadero. Entonces yo creo que el requisito sine qua non para esa discusión es primero preguntarnos por las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿no? Y si resolvemos eso, identificamos al Dios verdadero que no es el panteísmo, no es una piedra, no es un animal. Pero miren que incluso diálogo interreligioso habla de religión. El judaísmo es otra religión diferente al cristianismo. El Islam es una religión diferente al cristianismo. Entonces, incluso por esa palabra yo me inclinaría a hacer una diferencia entre ecumenismo y diálogo interreligioso. La definición que yo les propongo de ecumenismo, ¿cuál es? La definición de ecumenismo es las diversas confesiones cristianas, pero que creen en Jesucristo. Acá les hago una claridad. Hay una religión que no es cristiana y que está muy en nuestro medio. ¿Cuál? Los testigos de Jehová. Ellos no son cristianos. Ellos son otra religión. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. ¿Cuál es la condición esencial para ser cristianas? Que crean en Jesucristo. Que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos cosas. Si una de las dos no se cumple, pues no se puede. Listo. Entonces, sigamos con Taizé. Taizé está en el sur de Francia y entonces es una comunidad ecuménica en el sentido que les vuelvo a decir. Es decir, que allá hay católicos, protestantes, luteranos, ortodoxos y de miles de denominaciones religiosas cristianas. Y entonces, el fundador se llama el hermano Roger, o Frère Roger. Es un hombre sumamente interesante. Él funda una comunidad para intentar hacer que un ideal de Jesucristo se realizara, que fue el que usted acaba de decir, que todos sean uno como tu Padre y yo somos uno. Y entonces, eso es Taizé. Taizé es una comunidad de diferentes confesiones religiosas cristianas, pero que viven juntos. Frère Roger escribe varios libros, pero este me parece muy hermoso. Se llama Dios solo puede amar. Y les voy a leer un capítulo que es muy breve, pero que me parece espectacular. El primer capítulo se titula Una confianza sencilla. Hay realidades que embellecen la vida, llenándola de alegría y felicidad interior. Sí, las hay. Y hay una de ellas que se llama la confianza.
Comprendemos que en cada uno de nosotros lo mejor se construye a través de una confianza sencilla. Hasta un niño puede darse cuenta de ello, pero a cualquier edad, algunos viven marcados por la tristeza, el abandono, la muerte de sus seres queridos. Hoy en día, el futuro es tan incierto que muchos van perdiendo las ganas de vivir. Para todos, la fuente de la confianza está en Dios. Él es amor y perdón, y Él habita en nuestros corazones. La confianza no ignora los sufrimientos de tantas personas en el mundo. Sus sufrimientos nos interpelan. ¿Cómo podemos construir un mundo más habitable apoyándonos en una vida de comunión con Dios? Lejos de huir de las responsabilidades, la confianza en Dios nos mantiene en pie, ahí donde la sociedad está destructurada. Nos permite avanzar ante las dificultades, nos permite amar desinteresadamente. Hoy en día son muchos los jóvenes en este mundo que buscan curar las heridas de la familia humana. Su confianza puede transformar la vida en algo bello. Son conscientes de que muchas veces la esperanza que transmiten brilla en ellos. Desde hace 40 años, a mí y a mis hermanos nos sorprende que los jóvenes vengan a TC y que sean cada vez más numerosos. Viendo sobre nuestras colinas tantas caras jóvenes, no solo de Europa occidental y oriental, sino cada vez más de otros continentes, nos damos cuenta de que llegan con cuestiones vitales, en particular esta: ¿dónde puedo encontrar un sentido a mi vida? Algunos se preguntan, ¿cuál es la llamada de Dios para mí? Con aquellos que acogemos en TC o en las pequeñas fraternidades formadas por algunos hermanos que viven entre los más pobres en diversas partes del mundo, queremos buscar la manera de recobrar un impulso y descubrir cómo vivir a Cristo para los demás. Queríamos buscar cómo ser para los jóvenes hombres capaces de escuchar, no maestros espirituales. Querríamos escucharles para que puedan no solamente expresar sus limitaciones, sus heridas, sino también descubrir sus dones y la posibilidad de una vida en comunión con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Me parece maravilloso esta intuición de Frère Roger, porque todos nos hemos preguntado eso. ¿Qué llamamiento Dios me está haciendo hoy? ¿Qué sentido tiene la vida? Y entonces Frère Roger, en lo que acabamos de leer, nos dice que hay algo que nos devuelve la alegría, la confianza. La confianza. Y que a uno no solo le toca ponerse a pensar en sus limitaciones y en sus heridas, sino que a uno sobre todo le toca descubrir también sus dones y que uno tiene la posibilidad de entrar en comunión con Dios. Maravilloso. Les voy a leer este y ya. Segundo capítulo. Buscar comprender al otro. Con más frecuencia que antes, los jóvenes nos preguntan: ¿qué es lo más bello de vuestra vida? Respondo sin duda: la oración común y dentro de ella los largos momentos de silencio. Inmediatamente después, lo más hermoso de mi vida es descubrir en una conversación un ser en su integridad, marcado al mismo tiempo por un drama o una ruptura interior y por los dones irreemplazables a través de los cuales la vida y la fuerza de Dios en esa persona pueden darle la capacidad de hacer maravillas. Es esencial tratar de comprender la situación de la persona a partir de algunas palabras o actitudes, más que con largas explicaciones. No basta con compartir lo que le hace sufrir en su interior.
tenemos que buscar además el don específico que Dios le ha dado y que será el pilar de su existencia. En el momento en el que ese don o esos dones se descubren, los caminos se abren. No debemos pararnos mucho en los problemas, los fracasos y las fuerzas contradictorias que nos llevan a la nada. Tenemos que pasar lo antes posible a la etapa esencial, descubrir el don único, los talentos confiados a cada ser humano para que no queden enterrados y fructifiquen para Dios, fructifiquen en Dios. Lo más hermoso de mi vida, podría alargar la lista hasta el infinito. Esos escasos momentos en los que es posible marchar de forma espontánea, tomar la llave de la libertad, andar y compartir por las calles de una gran ciudad, acoger con una humilde comida a alguien. Espectacular. Fray Roger le cambia a uno la forma de pensar, porque cuando alguien llega con un problema, uno siempre se queda que él le dé una larga explicación. Él dice, pero si en vez de quedarnos solo en sus dolores, le ayudamos a descubrir en su dolor el don que Dios le ha dado. Y entonces dice que cuando uno encuentra un don, uno encuentra un camino, se le abre se le abre posibilidades frente a uno. Maravilloso, ¿no? Dios mío. Dios solo puede amar. Dios solo puede amar de el hermano Roger de Taizé. Bueno, sigamos descubriendo nuestro don y nuestro talento de estudiar a Santo Tomás, que ese también es nuestro don y nuestro talento. ¿Sí ven? El Señor como es de bueno. Prepara el camino para que lo encontremos a Él. Numeral 34 del Catecismo. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Escatología, el fin último, y el primero, principio de causalidad. ¿Recuerdan? Sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? La diferencia entre ente y ser, que todo ente participa de un ser. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad, que es la causa primera vía de Santo Tomás, la del movimiento, y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Entonces, sigamos pues leyendo a Santo Tomás. ¿Cuál es la primera vía? La vía del movimiento, muy bien. Y Dios es como un motor inmóvil. Listo. Sigamos pues. Listo, sí. Entonces, el punto C. Todo lo que se mueve por otro. Pero el tránsito al infinito no es posible. Porque contemplando un ser que se mueve y da la posibilidad de que se mueva a sí mismo, es necesario que haya otro ser distinto a él que sea su motor. Ese ya lo vimos. Listo. Entonces el punto D. ¿Y por qué el primer motor inmóvil es Dios? Le puede uno suscitar esa pregunta. Porque el motor inmóvil es aquel que mueve sin ser movido. Ya eso lo habíamos visto, ¿lo recuerdan? Entonces, ¿por qué Dios es el motor inmóvil? Primero, porque mueve sin ser movido. Segundo, porque es un motor absoluto. Y tercero, porque absolutamente está desligado de cualquier motor o de cualquier móvil. Es decir, esta no es la palabra más justa, pero de pronto para que me entiendan, Él es autosuficiente en sí. Dios, ¿por qué es el motor inmóvil? Porque Dios es autosuficiente en Él mismo. Mueve sin ser movido, es decir, obra sin pasar de la potencia al acto, sino estando siempre en acto, o lo que es lo mismo, siendo su propia obra. Y como
Y como por otra parte, el obrar sigue al ser y el modo de obrar sigue al modo de ser, el ser que tenga por esencia el propio obrar, también tendrá por esencia su propio ser. Y así será el simplísimo y actualísimo, el ser subsistente. Eso es Dios. Santo Tomás llega así a la existencia de Dios como primer motor inmóvil. Sin embargo, las últimas palabras que hemos aducido ponen de manifiesto a Dios como un acto puro. Es decir, que de esta afirmación uno no solo afirma que Dios es el motor inmóvil, sino que uno también puede afirmar que Dios es un acto puro. ¿Por qué? Porque Él nunca está en potencia. Quiere decirse que la consideración de Dios como acto puro es el mayor alcance que proporciona la primera vía. No se trata de negar o disminuir la específica realidad de la que llega Tomás, la existencia de Dios como motor inmóvil. Pero una mayor profundidad metafísica puede alcanzarse con la consideración intensiva del mismo punto de partida. Este es, los entes se mueven, pero merced al análisis del movimiento llegamos a que todo ente finito está realmente compuesto de acto y potencia. Consideración posterior y más profunda de cuando se llamó acto al mismo movimiento. Pero trayendo a colación aquí la mayor profundización alcanzada en metafísica sobre la potencia y el acto, se pone de manifiesto que el acto de suyo dice perfección. Acto es ser, lo que es, en cuanto se es. Per se, el acto no dice relación con potencia, no incluye limitación alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno dice que Dios es un acto, que siempre Dios está en acto, uno también está diciendo que Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque nunca necesita ser perfectible. ¿Por qué nunca necesita ser perfectible? Porque Dios siempre está en acto. Dios nunca necesita una perfección mayor, porque de Él viene todas las perfecciones. Entonces, de la primera vía, aunque esa es otra vía, la vía de la perfección gradual, de la primera también se puede intuir que Dios es perfección. La participación del acto por la potencia conduce fácilmente a la consideración de que no todos los entes pueden ser acto y potencia, sino que deben tener como fundamento un acto puro. El motor inmóvil debe ser una actividad pura, pues si fuese pasivo en algo, sería movido por otro y no sería inmóvil. Las características de lo que es el primer motor inmóvil es lo que todos entienden por Dios. Esa es la última frase con la que termina Santo Tomás su explanación de la primera vía en la crítica ante Litarum. A aquellos autores que han señalado que con el argumento del movimiento a lo más que se llega es a un alma del mundo y no a Dios. No se sobrepasaría efectivamente el alma del mundo si hubiese partido del movimiento en sentido físico, pero la explicación del movimiento, como efecto, no es satisfecha más que por el primer motor inmóvil, que es Dios. Pero, acá vamos a llegar siempre a los peros, yo siempre les propongo como la visión más completa que pueda. Esta vía también ha sido criticada. Entonces también les propongo la crítica y nosotros nos llevamos eso en la mente y cada uno discierne lo que piense. En la historia de la filosofía posterior a Santo Tomás, el argumento ex parte motus, es decir, partir del movimiento, para probar la existencia de Dios, será criticada por aquellos autores que no admiten algunas de las premisas en las que se fundamenta. Especial relevancia cobrará la crítica del principio. Todo lo que se mueve por otro. Pero la raíz de la crítica a ese principio estriba en la incorrecta intelección de la noción de movimiento, en función de la noción de potencia y acto. Por ello, en muchas ocasiones, la prueba es modificada sustancialmente, acomodándose a las doctrinas filosóficas propias de cada autor. Suárez, un grandísimo filósofo posterior a Tomás, no admitió el primer principio de la prueba, considerando que no es
universal. Es decir, hay cosas que pueden pasar por sí mismas de la potencia de moverse al acto del movimiento. Por ejemplo, Suárez dice en las disputas metafísicas, en la sección primera, número 7, dice esto: para comenzar, no me fijo en que el principio en que se basan todas las demostraciones, todo lo que se mueve es movido por otro. No ha sido suficientemente demostrado hasta ahora para todo género del movimiento o de acción. En efecto, hay muchas cosas que parecen moverse a sí mismas y reduce el acto formal mediante un acto virtual. Eso afirma Suárez. Ello es producto, a mi juicio, de una errónea intelección de la doctrina de acto y potencia, aparte de olvidar que la primera vía no intenta dar explicaciones de la actividad, sino del movimiento. Eso no se nos puede olvidar. Lo que a nosotros nos interesa no es, a nosotros lo que nos interesa es el movimiento, pero sobre todo la pregunta metafísica: ¿quién fue el que lo movió? Eso es lo que nos interesa a nosotros en esta vía. Cuando se echa por la borda la doctrina del acto y de la potencia, el movimiento como tal se hace inteligible, reduciéndose, como acontece en Descartes, a un movimiento local. Y al principio, todo lo que se mueve por otro, perderá su sentido, y con él la premisa significación de la prueba de Dios por el movimiento. La conclusión de la prueba, Dios como motor inmóvil, ha sido negada después por Immanuel Kant. Negó la posibilidad de demostrar de un motor inmóvil, si bien al mismo tiempo afirmó que era imposible demostrar su no existencia. En lo particular de lo que dice Kant. Kant dice: no es posible demostrar el motor inmóvil, pero tampoco es posible afirmar su no existencia. Es decir, no se puede ni afirmar, pero tampoco se puede negar. Es particular su argumentación, ¿no? Eso lo propone en la crítica de la razón pura, esa antítesis. Pero como hemos visto, el motor inmóvil, es decir, aquel motor que sin cambiar él ni ser cambiado hace o produce cambios, no es contradictorio. No concibe Kant la posibilidad de un acto puro, por su doctrina de que todo motor, al producirse un movimiento, debería también él cambiar. Pero como hemos señalado ya en el desarrollo de la prueba, es posible un motor que mueva, produzca movimiento sin ser movido. ¿Qué dice Kant? Kant dice que esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque si algo me mueve, me tiene que mover. Pero ¿qué dice Santo Tomás? Que no necesariamente todo eso tiene que suceder. ¿Cuál es el problema de las críticas que le hacen a la primera vía de Santo Tomás? Que hacen movimientos locativos. ¿Qué es un movimiento locativo? Espacio-temporal. Eso es. Y Santo Tomás no necesariamente está hablando solo de movimientos locativos, sino que también hay otra serie de movimientos que se pueden dar en la vida y que no necesariamente tienen que ser desplazamientos físicos. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Y enunciemos la segunda vía. Segunda vía. La segunda vía parte de la experiencia de la causalidad eficiente y llega a Dios como primera causa incausada. Es presentada así por Santo Tomás. La segunda vía procede a partir de la razón de causa eficiente. En las cosas sensibles hallamos un orden de causas eficientes. No se encuentra en cambio, ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues si así ocurriera sería antes de sí mismo, lo cual es imposible. Ahora bien, no es posible tampoco proceder al infinito en la serie de causas eficientes, porque en todas las causas eficientes ordenadas, la primera es causa indeterminada, y esta es la causa de la última, sea la intermedia una o varias. Pero si se quita la causa, se quita el efecto,
Luego, si no hubiese una primera en las causas eficientes, tampoco se daría ni en efecto última ni causas eficientes inmediatas, lo cual es evidentemente falso. En consecuencia, es necesario que haya una primera causa eficiente a la que todos llaman Dios. Vamos a terminar hasta ahí. Y ustedes se van a ir pensando en esta segunda vía, solo se las enuncio, y en el próximo encuentro la leemos con detenimiento. Pero vayan pensando. Tomás dice que la segunda prueba o vía es la causa eficiente y que Dios es la causa incausada, que Dios es más bien la primera causa incausada. Entonces vayámonos pensando en eso, porque Dios es la primera causa incausada, porque es el origen de todo. Encomendémonos en Dios, pongamos en Él nuestra vida, nuestro ser, que todo lo que haya en nuestro corazón sea motivo y sea fuente para ir hacia Él. Digámosle a Dios que lo queremos alabar, glorificar y bendecir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.